estamos en comunicación con Luis Mesina. Luis Mesina es uno de quienes encabeza el rechazo contra el sistema de las administradoras de fondos de pensiones de Chile, las AFP, y es secretario general tanto de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines como de la Federación de Trabajadores del Grupo Santander. Mesina, ¿qué tal? Desde Buenos Aires los saludamos Telma Luzani y Néstor Restivo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a nuestros hermanos de la República de Argentina. Un abrazo muy grande, muchas gracias por la invitación. Gracias, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, en principio, trazar un panorama de qué son las AFP, que por lo que hemos sabido tienen un poder descomunal en Chile, su nivel de capitalización es casi el equivalente a 2/3 del PBI chileno, que sin embargo pagan pensiones muy bajas al pueblo chileno y que por fin en los últimos meses se ha dado esta lucha. ¿Por qué no nos da un primer pantallazo de qué es lo que está sucediendo con este tema en Chile? Bueno, Chile tiene un sistema de ahorro forzoso instalado en el año 81 bajo la dictadura cívico-militar y que consiste fundamentalmente que las contribuciones de los trabajadores van a pagar a cuentas individuales administradas por AFP, que son sociedades anónimas, y toman estos recursos de propiedad de los trabajadores, los invierten en el mercado bursátil con el consiguiente riesgo que ello implica. Y al final de la vida activa los trabajadores sacan como pensión en promedio, lo que se conoce como tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de pensión que tiene respecto de lo que percibía en la vida activa. Hoy día, promedio de tasa de reemplazo 30% del salario. Con la perspectiva de que esto está cayendo fuertemente y tenemos pensiones hoy día, en la actualidad, más de 300.000 compatriotas nuestros están recibiendo pensiones de 118.000 pesos chilenos, lo que es el equivalente más o menos a $180. Estamos hablando de cantidades que son francamente miserables. Y tenemos, contradictoriamente, una tasa de ahorro, o sea, una masa monetaria ahorrada que es propiedad de los trabajadores que está sobre los 178.000 millones de dólares, que representa casi el 64% del PIB nacional. Una tasa gigantesca de ahorro que no la tiene casi ningún país medido por el producto y que permite a los grupos financieros, a los grupos económicos grandes del país, disponer de esos recursos para el financiamiento de sus actividades a tasas prácticamente muy bajas. En el caso de los bancos se financian con estos ahorros y finalmente o posteriormente después lo prestan a los mismos demandantes de crédito que somos los mismos trabajadores a tasas del 40-50% anual, circunstancias que ellos obtienen estos dinero al 3 o 4% anual. Sí, Mesina, esos actores a los que usted se refiere, que son grupos bancarios extranjeros, hay grupos bancarios locales. Son extranjeros y nacionales, así como el retail, el comercio que ha crecido, yo diría, de manera gigantesca en Chile, al punto que muchas de las grandes cadenas del retail, como Falabella, Ripley, Pullman, que es Cencosud, tienen inversiones en prácticamente todos los países de América del Sur. Sí. Grandes inversiones que se hacen, entre otras cosas, por el financiamiento del que dispone, que son nuestros ahorros previsionales. Y entonces tenemos un sistema que paga pensiones miserables, quizás las más bajas de América Latina. Cuando digo de América Latina, estoy incluso considerando las pensiones que proporcionalmente se pagan respecto del PIB en países como Centroamérica. Es decir, Chile tiene una ironía gigantesca. En los últimos 20 años, la mayor inversión del Estado chileno ha sido la inversión en relaciones públicas, en propaganda, es decir, vender a Chile en el exterior como un país para que el inversionista venga, haga lo que quiera, porque hay una total desregulación, no hay consagrado ningún derecho fundamental, no existe la negociación por rama, no existe la salud pública. Bueno, y no existe, como ustedes deben saber, los estudiantes chilenos también saben, no existe la educación pública. Entonces tenemos un país privatizado completamente. Exactamente, estamos con Luis Mesina, él es secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines. Quería hacerle una pregunta justamente vinculada con los pensionados y jubilados,
porque usted señala correctamente que tienen reciben las aportaciones más bajas, o una de las más bajas de América Latina. Yo quería saber si aparte tienen prestaciones, por ejemplo, en el caso de Argentina hay un servicio que se llama PAMI, por el cual el jubilado, si bien no cobra muchísimo dinero por mes, tiene muchas prestaciones gratis, como por ejemplo, cirugías o medicina. No tiene tampoco. No, sí, eso que usted me pregunta, las prestaciones tienen que ver con lo que es la seguridad social. La seguridad social comprende los regímenes de pensión, los regímenes de previsión, incluso con otro tipo de prestaciones. Garantiza otro tipo de prestaciones. Acá la única prestación que usted tiene es la pensión de vejez, la pensión de invalidez y sobrevivencia. Son las únicas pensiones. Pero el tema de la salud corre por un carril distinto. En Chile está privatizado. Existen los seguros privados de salud, que se conocen acá en Chile como ISAP, Instituto de Salud Privada, Instituto Seguro de Salud Privada. Y en consecuencia es mucho más precaria la condición del trabajador chileno, porque si usted se pensiona con montos bajísimos y no tiene garantizado esta otra prestación que es fundamental cuando llegamos a viejo, imagínense que el drama de la pensión se convierte en tragedia. Y eso es lo que está pasando. Por eso cientos de miles de chilenos salieron a las calles en julio, después repetimos en agosto y ayer con una lluvia pero que fue torrencial en todo el país, especialmente en el sur de Chile, en Santiago también. Logramos sacar a mucha gente a las calles a protestar, y eso tiene prácticamente indignado tanto al gobierno como a los sectores que se han beneficiado en nuestro país de este modelo que es regulado completamente, que solo beneficia al gran capital. Messina, usted sabe que en Argentina hubo un sistema parecido aquí llamado AFJP, que afortunadamente quedó detrás, y la mentira que han establecido muchos países capitalistas, entre otros Chile, es que ni siquiera en los países centrales del capitalismo, pienso en Estados Unidos, sucede esto. En Estados Unidos hay un sistema de seguridad social obligatorio, muy desarrollado, y solo después de eso, si hay capacidad de ahorro del trabajador, se contrata un fondo de pensión privada. En Chile, usted decía, esto es un ahorro forzoso, no tiene chance el trabajador de salir de este esquema. No, ninguna chance. Si eso es lo más grave, porque en Europa, toda Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Japón, Brasil, Argentina, Uruguay, tienen sistemas de reparto que tienen características diferentes en algunos países. Por ejemplo, el Estado Sueco incorporó un componente de capitalización, pero en los primeros el 16% primero va a un fondo de reparto y el 2,5% a una cuenta individual. Pero son sistemas que han ajustado los modelos de seguridad social intentando abordar los cambios demográficos, que son una realidad. Pero acá en Chile quieren ajustar los cambios demográficos en circunstancias que Chile todavía es un país muy joven, tenemos una relación de 5-1, 5 activos por un pasivo. Quieren ajustar las prestaciones que no existen, o sea, ajustar en el fondo la cotización de los trabajadores para disponer de esta, como insisto, esta masa monetaria gigantesca de recursos que Chile es el único país que lo tiene comparado con el PIB de manera abierta y disponible para los grandes grupos económicos. Esto es insólito, insólito. Mire, Chile necesita mucho dinero para el desarrollo de otros proyectos importantes en el país. Necesita dinero para mejorar la salud pública, la educación pública. ¿Qué dice el ministro de Hacienda? No hay dinero, y sin embargo tenemos 175.000 millones de dólares ahí que están a disposición de los grandes capitales. Casi el 40% de esos capitales están invertidos en papeles de alto riesgo en Estados Unidos y en compañías extranjeras. Entonces es una ironía total. Messina, y hablando de eso, y para cerrar la entrevista, ¿el gobierno de Michelle Bachelet ha tomado nota de estas 3 marchas, de la posibilidad de un paro nacional frente a este tema, y en todo caso, qué propone sobre las AFP? Bueno, nosotros hemos dicho que lamentamos que este gobierno sea tan indolente, un gobierno que hace oídos sordos a la demanda ciudadana, a la demanda del pueblo, y estamos viviendo una etapa compleja en Chile, con instituciones que se han descompuesto completamente. Hay un nivel de corrupción en el aparato, digamos, del Estado muy grande. Chile hasta hace poco aparecía con buenos indicadores en materia de corrupción. En los últimos 2 años, particularmente en el último periodo, se ha destapado esto, revelando que muchas instituciones, tanto del gobierno como del Congreso, están abiertamente descompuestas, corruptas, en negocios espurios vinculados a la ex dictadura militar. Entonces, la gente salió también a decir basta.
el grito nuestro era Chile despertó. Chile despertó después de 40 años. Y nos han vendido un proyecto, un modelo económico que en muchas partes se nos enrostra como exitoso. Cuando viajamos fuera del país, dicen, usted de Chile, que bien, un país moderno, desarrollado, con carreteras. Pero se esconde detrás de ese aparente desarrollo un calvario muy grande a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Y un país que crece de esa forma está incubando la explosión social, y qué es lo que está pasando hoy día en Chile. Empezamos con los estudiantes del 2011, grandes movilizaciones, y ahora hemos seguido con los trabajadores en el tema previsional. Entonces uno esperaría que la jefa de Estado, que el gobierno, tomara en sus manos esta problemática, escuchara, porque esto además ya ha trascendido las fronteras de nuestro propio país, al punto que en Europa, en grandes titulares, se ha comentado el tema de las pensiones chilenas, porque la gente afuera pensaba que este sistema era realmente espectacular, y cuando la gente se entera afuera que las pensiones están por debajo de $200, la gente dice, bueno, esto no puede ser. O sea, no era tanta la maravilla. Exactamente, hay un conocer más claramente qué es lo que está pasando en Chile. Muchísimas gracias, señor Mesina, por esta entrevista con Voces del Mundo. Muchísimas gracias a ustedes, estimados hermanos de la República Argentina, bueno, y ojalá tengan éxito, defiendan lo que han logrado, defiendan la seguridad social de los argentinos, a pesar de todos los problemas de nuestra América Latina. Argentina ha conquistado y tiene seguridad social, tiene derechos fundamentales garantizados, tiene un sindicato que con todos los bemoles, logra defender derechos fundamentales. Yo conozco mucho a mis compañeros de la bancaria argentina que han librado una batalla importante, y espero que los gobiernos de derecha que vienen a aniquilar todos los derechos fundamentales logren la resistencia de nuestros pueblos con el objeto de que tengamos un desarrollo, ojalá, lo más equilibrado posible. Así que mucha fuerza y muchas gracias por la invitación y la entrevista. Bueno, muchísimas gracias, ojalá que así sea. Hablábamos